básicamente desagradable, referida al cuerpo, que representa el sufrimiento producido por la percepción psíquica de una lesión real, una amenaza de lesión o una fantasía de lesión. Y lo que sí es verdad, que el dolor es una sensación, es una sensación desagradable, que cada uno tiene su respuesta al dolor, ¿no? Porque hay personas que son bastante estoicas al dolor y hay personas que son muy lábiles al dolor, ¿no? En el caso del sexo, por ejemplo, ¿quiénes son más fuertes al dolor? ¿Los varones o las mujeres? No, los varones. No, las mujeres son definitivamente más fuertes, ¿no? Imagínense a un varón pariendo. No podríamos hacerlo. Entonces, es una cosa así, ¿no? Que, por ejemplo, una persona del campo, del área rural, es mucho más estoica que una persona de la ciudad. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente, tienen que ir valorando eso, ¿no? Una campesinita va a ser mucho más resistente al dolor que una chica citadina, que pues incluso su medio ambiente y su entorno es mucho más saludable, etc. Eso nos sucede a todos, ¿no? Cuando nos enfermamos hay algunos que toleramos bien el dolor, yo no. Hay algunos que toleran bien el dolor y hay algunas personas que no toleran bien el dolor, ¿no? Algunas terminologías relacionadas con el dolor. Por ejemplo, la analgesia es ausencia del dolor. La alodinia es un dolor secundario a un dolor, a un estímulo que no provoca dolor. Eso es muy frecuente en personas que tienen, por ejemplo, secuelas del herpes zóster. Una persona que ha tenido una secuela del herpes zóster, tú le haces un breve estímulo y ya siente el dolor. Esa es una alodía, ¿no? Y hay personas que son tan alteradas que pues pueden sentir dolor de solo tocarlas, ¿no es cierto? La causalgia es un síndrome doloroso quemante, sostenido, alodinia e hiperpatía postraumal neural con lesión en vasos y músculos. La disestesia es una sensación anormal, desagradable, espontánea, provocada. ¿Qué más viene? La hiperestesia es un aumento de la sensibilidad al estímulo. La hiperalgesia es una respuesta exagerada a estímulos o dolorosos. La hiperpatía es un síndrome doloroso con aumento de la reactividad al estímulo y aumento del umbral. Alteración en localizar e identificar el estímulo. Un nociceptor es un receptor sensible a estímulos dolorosos. Una parestesia es una sensación anormal, espontánea o provocada, no desagradable. Bueno, entonces algunas terminologías relacionadas con el dolor. Entonces, como les decía al comienzo, ¿no? ¿Hay alguien que sabe regular esto? ¿Había alguien que regulaba esto? No hay alguien. No es este grupo. Bueno, lo que les decía al comienzo, ¿no? El dolor es una experiencia privada, subjetiva,
es una sensación pura, es proporcional al estímulo, a la intensidad del estímulo, incluye una cualidad afectiva, solo la inervación aferente percibe el dolor. Se necesita conocimiento y atención para percibir el dolor. Hay factores psicológicos que influyen en el dolor. Los factores sociales y culturales modifican el dolor. Claro, no es lo mismo una persona que está dolorida, que acaba de perder a un familiar querido, ¿no? Le duele más. O como les decía al comienzo, no es lo mismo una persona que viene del campo que una persona citadina. La persona citadina subjetivamente siente más dolor. La persona del campo es más fuerte, más estoica, en fin. Entonces hay tantos factores sociales, culturales, psicológicos que modifican el dolor. Bueno, los sistemas de transmisión del dolor. Hay los exterorreceptores, que ya les voy a mostrar cuáles son. Las fibras, cierran un poco por favor la puerta, no la dejes salir. Las fibras alfa-delta, que son fibras de conducción rápida del dolor. Y hay algunos sistemas que ya les voy a contar cómo se transmite el dolor un poco más adelante. ¿Ya? Bueno, entonces ustedes están viendo que en la fisiopatología del dolor hay un nociceptor, una terminación nerviosa libre en la periferia que va a ser la que perciba la sensación dolorosa en este caso, ¿sí? Ese estímulo va a llevar esa sensación dolorosa a partir de fibras aferentes desde la periferia a la médula, va a subir por el tallo cerebral hasta el tálamo y la corteza cerebral. Entonces, de esa manera se transmite el dolor. Bueno, ya les voy a indicar un poco más adelante cómo se transmite. ¿Qué es la nocicepción? La nocicepción son parte de procesos neurofisiológicos del dolor que son, como ustedes están viendo, la transducción es el estímulo nocivo periférico que se transforma en eléctrico. La transmisión es la propagación del impulso nervioso a fibras sensoriales del sistema nervioso. La modulación es la capacidad analgésica endógena de modificar la transmisión nerviosa. Y la percepción es la experiencia subjetiva y emocional denominada dolor. Entonces, estos son los procesos neurofisiológicos que sufren el dolor. Transducción, estímulo nocivo periférico, transmisión, propagación del impulso nervioso a fibras sensoriales, modulación, capacidad analgésica endógena de modificar la transmisión nerviosa, y percepción, experiencia subjetiva y emocional denominada dolor. ¿Sí? Nosotros tenemos algunos receptores a nivel de la piel, nerviosos por supuesto, que son capaces de, como ustedes están viendo, de percibir las diferentes sensaciones que conocemos, que ya hemos visto, ustedes ya han debido ver en anatomía, en histología. Por ejemplo, miren ustedes las terminaciones nerviosas a nivel del dolor que tenemos a nivel del epidermis, ¿no? Que se llaman terminaciones de Merkel, ¿sí? Miren ustedes, el calor está representado por las terminaciones o corpúsculos de Ruffin. El tacto está representado por los corpúsculos de Meissner. La presión por los corpúsculos de Bader-Pachin. El frío por los corpúsculos de Krauss.
Entonces, todas estas terminaciones nos hacen sentir esa sensación de diferente forma, ¿no? No es lo mismo que te ponga algo calientito en la piel a que vayas a agarrar la olla caliente y te quemes la mano o los dedos. No es lo mismo. Esa sensación de calor, como ustedes están viendo, está transmitida por los corpúsculos de Ruffini. Ahora bien, no es lo mismo el tacto simple que el dolor, ¿no es cierto? El tacto simple están producidos por los corpúsculos de Meissner y el dolor por los corpúsculos de Merck. ¿Okay? Miren, les voy a mostrar cómo se transmite la vía termoalgésica. Nosotros tenemos las terminaciones nerviosas de la periferia, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran las terminaciones nerviosas para el dolor? ¿Se acuerdan? Acabo de decirles, ¿cuáles eran las terminaciones nerviosas para el dolor? Las de Merck, ¿no es cierto? Imagínense que estas terminaciones nerviosas transmitan un dolor en la periferia. Y de la periferia van a introducir esa sensación a través de 4 neuronas hasta la corteza cerebral. En la corteza cerebral, en la circunvolución que está detrás de la cisura central, en el lóbulo parietal, es donde vamos a procesar este tipo de sensaciones, el dolor en este caso, ¿sí? Miren ustedes, la terminación nerviosa transmite el dolor hasta la primera neurona que se encuentra en el ganglio raquídeo, antes de entrar a la médula. Y después de entrar a la médula, miren, hasta posterior de la médula, a un núcleo, que se llama el núcleo de la sustancia gelatinosa. Después miren cómo se entrecruza a través del haz espinotalámico lateral. Y el haz espinotalámico lateral va a transmitir esta sensación al tálamo y luego a la corteza cerebral. O sea, miren ustedes cómo esa sensación dolorosa es transmitida por el haz espinotalámico lateral hasta la corteza cerebral. Desde la periferia, o sea, un dolor que sintamos, pues es transmitido a través de esta vía, ¿no? ¿Cuál haz? El haz espinotalámico lateral. Ese es el encargado de transmitir las sensaciones dolorosas hasta la corteza cerebral. ¿Hasta qué área? ¿Qué área de la corteza? Al área 1, 2, 3 de Brodmann. ¿Hasta qué circunvolución? Circunvolución postcentral, que se encuentra en el lóbulo parietal, ahí arriba. Miren ustedes. Entonces, las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann son las que van a percibir estas sensaciones, las van a analizar y pues vamos a ir percibiendo todas las sensaciones que vamos sintiendo, experimentando, ¿sí? Entonces, miren, esta es la vía termoalgésica. Esta es la vía que nos hace sentir calor, frío y dolor. Calor, frío y dolor. Y como ustedes están viendo, vean ustedes cómo de la periferia entra la sensación al asta posterior de la médula espinal. En el asta posterior de la médula espinal se va a sinapsear con un núcleo que se llama el núcleo de la sustancia gelatinosa, y desde ahí se va a entrecruzar hacia espinotalámico lateral, va a subir hasta el tálamo. En el tálamo se encuentra con una tercera neurona y de ahí a la corteza cerebral. Esta es la forma en que se transmite el dolor. Es decir, si yo a su compañero en este momento le causo un dolor,
eso va a subir como yo les estoy diciendo. Llega al área sensitiva del cerebro. Llega al área sensitiva del cerebro. Llega al área sensitiva del cerebro. Y del área sensitiva del cerebro todavía va a pasar al área motora, ¿sí? Al área motora, es decir, al lóbulo frontal, a la circunvolución precentral, ¿ok? Imagínense, por ejemplo, un niño que mete el dedo al enchufe, ¿sí? El niño va a sentir el dolor, el calor por la corriente eléctrica, ¿no? ¿Qué hace el niño? ¿Cuál es la respuesta que va a tener ese niño cuando mete el dedo y le patea la corriente? ¿Qué hace el niño? ¿Mantiene el dedo ahí adentro? No, inmediatamente lo retira, ¿cierto? Y eso es lo que hacemos todos. Si sentimos alguna cosa que nos ha lastimado, inmediatamente lo retiramos. O sea, la vía sensitiva sube allá, luego pasa a la vía motora, al área motora, que está ahí en la corteza precentral, y desde ahí baja a través de las vías piramidales hacia la periferia, ¿no? Entonces, tenemos una vía sensitiva que está transmitiendo la sensación del calor, frío y dolor en este caso, y una vía motora que se traduce en la respuesta. Entonces, ¿sí? Si yo le pulso el dedo accidentalmente a vuestra compañera o accidentalmente le produzco un dolor, él inmediatamente va a proceder a la defensa. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Entonces, esta es la vía del dolor. Bueno, ahora bien, ya les decía que el tracto espinotalámico lateral es el encargado de manifestar este dolor, ¿ya? Entonces, este tracto recibe señales de áreas pequeñas, la transmisión es muy rápida, discrimina intensidad y relación temporal-espacial, o sea, discrimina el lugar exactamente, y alerta de lesión posible y progresiva. Lo anterior se llama sensación dolorosa o fácil, ¿ya? Entonces ya saben cómo se transmite el dolor. Voy a pasar esas imágenes. ¿Cómo se modula el dolor? El dolor se modula a través de sustancias químicas o algogénicas. ¿Cuáles son las sustancias químicas o algogénicas? Son aminas biogénicas. Entre ellas tenemos el 5-hidroxitriptófano, la histamina, la bradicinina, las prostaglandinas liberadas en la inflamación. Son estimulantes de las terminaciones nerviosas. La sustancia P es otro neurotransmisor de fibras desmielinizadas, activa la possinapsis neuronal y la nocicepción central. La somatostatina, péptido de fibras sensoriales que inhiben la transmisión nociceptiva. Y reflejos espinales y simpáticos que intensifican la nocicepción. De esta manera se modula el dolor. Y también aminas biogénicas, entonces, o biógenas, sustancia P, somatostatina, reflejos espinales y simpáticos, encefalinas, endorfinas y otros péptidos neuroactivos. Entre las encefalinas tenemos la metionina y la leucina, están en sinapsis de fibras nerviosas y sistema nervioso central, son neurotransmisores que inhiben la liberación de sustancia P, endorfinas, que son péptidos neuroactivos potentes, bloquean los receptores al dolor B, endorfina es sinergizada, y otros péptidos neuroactivos. Bueno, entonces miren ustedes, en el dolor tenemos sustancias químicas algogénicas. No se olviden,
aminas biógenas, sustancia P, somatostatina, reflejos espinales, encefalinas, endorfinas, otros péptidos neuroactivos. ¿Ya? Las endorfinas, que son secretadas por el cerebro, afectan el humor, función endocrina digestiva, respiratoria, en relación al dolor. Localizadas estas endorfinas en el hipotálamo, en la amígdala, en el periacueducto gris, en el tapeburgo y en las astas posteriores de la mente. Tienen receptores opiáceos localizados en áreas asociadas con emociones. Modulan la percepción y bloquean el mensaje doloroso, inhiben la respuesta nociceptiva de neuronas en el asta posterior. Estas endorfinas que son secretadas, como ustedes están viendo, son inhibidoras del dolor. Por eso es que no es lo mismo percibir el dolor en circunstancias psicoemocionales diferentes. Si uno está, por ejemplo, muy triste, está deprimido por alguna circunstancia en la vida, un proceso doloroso le va a doler más. Si uno está en circunstancias normales en la vida, pues el proceso doloroso le va a doler menos. ¿Por qué? Porque hay endorfinas que modulan el dolor. ¿Cuáles son las características que tiene el dolor? En primer lugar, el dolor puede ser superficial, puede ser somático profundo y puede ser visceral. El dolor superficial está caracterizado por ser primario, epicrítico, es decir, localizado en alguna región. La localización es fácil y palpable y percibido en el punto de origen, ¿no? Identifica la cualidad del estímulo. Claro, imagínate que tú al prender el fósforo te quemas con el fósforo o te haces cualquier avería, te haces un golpe y te lastimas. Ese dolor superficial es fácil de localizar, diferente al somático profundo, ¿no? El somático profundo es un dolor secundario, protopático, sordo, localización poco difusa, dificultosa, tendencia a ser referida, puede haber cambios reflejos e hiperalgesia. Y el visceral es un dolor sordo, cualidad confusa, localización dificultosa, pues es igual que el somático profundo, ¿no es cierto? Por eso es que, por ejemplo, en el cólico biliar, ¿cómo es el dolor? ¿Dónde se localiza el dolor? El dolor normalmente se localiza en el hipocondrio derecho, pero ¿dónde se irradia el dolor? Se irradia hacia la espalda en forma de un hemicinturón, ¿no? A diferencia del dolor de la pancreatitis, por ejemplo, el dolor de la pancreatitis es en el mesogastrio y se irradia así, en cinturón, hacia la espalda. Miren la diferencia, ¿no? El dolor del cólico es un dolor localizado en el hipogastrio y irradiado hacia la espalda. El dolor de la pancreatitis es un dolor localizado en el mesogastrio y irradiado en cinturón hacia la espalda. ¿Cómo es el dolor del cólico renal? El cólico renal es un dolor en la fosa lumbar irradiado hacia dónde? Hacia los genitales externos. Si es mujer, hacia los labios mayores; si es hombre, hacia los testículos. Miren ustedes qué tan sordo es el somático profundo y el visceral. ¿Cómo es el dolor del infarto? El dolor del infarto es un dolor precordial, irradiado hacia el hombro, irradiado hacia el brazo izquierdo, irradiado hacia la región escapular. Y son de diferentes formas también, ¿no? Una cosa es el dolor de infarto, que dicen que es tipo puñalada. Imagínate una puñalada ahí, ¿no? ¿Y cómo es el dolor de las vísceras abdominales? ¿Cómo son el dolor de las vísceras abdominales?
son tipo cólicos, ¿no es cierto? O sea, torticones. Si alguien ha tenido algún dolor de barriga alguna vez, sabe cómo es el dolor tipo cólico. Es un dolor que viene increciendo, llega a su límite y luego baja, ¿no? Decreciendo. Y luego pasa un momento y otra vez increciendo. O sea, es un dolor tipo cólico, así se llama, tipo cólico ondulante. En cambio, hay otros dolores que son punzantes, permanentes, en fin. Fíjense las características del dolor. Ustedes saben que el dolor es transmitido por los nervios periféricos, ¿no? Ya les he dicho que en la periferia tenemos terminaciones nerviosas. Y las terminaciones nerviosas van a transmitir el dolor a través de los dermatomas. Los nervios periféricos vienen a inervar los diferentes dermatomas en el cuerpo. Ahí ustedes pueden ver dermatomas. Por ejemplo, una enfermedad muy típica es la del herpes zóster. Cuando ustedes tengan un paciente con herpes zóster, el herpes toma el trayecto del dermatoma. Imagínense el dermatoma T4, ¿ok? Que están más o menos al nivel de las tetillas. ¿Ok? El virus del herpes toma todo el nervio periférico. ¿Cuál es la característica del virus del herpes zóster? Desmieliniza el nervio. Desmieliniza el nervio. Ustedes saben que nuestros nervios periféricos tienen una vaina, ¿no? Una vaina que se llama la vaina de mielina. Este virus lo desmieliniza. Es decir, son cables eléctricos pelados que están produciendo cortocircuitos permanentes. Por eso es que el dolor de un herpes zóster es un dolor quemante, purente, opresivo, no resiste ni siquiera a la sábana, ni la ropa, ni nada, ¿no? Entonces, las terminaciones nerviosas que tenemos a nivel de la superficie transmiten el dolor a través de los dermatomas a la médula, de la médula suben por la médula, ¿sí? Llegan al tálamo y luego a la corteza cerebral. Y es ahí donde realmente se va a procesar el dolor cual tal es, ¿no? Entonces, miren ustedes, ahí tenemos el mapa cutáneo del dolor referido por daño visceral. En el dolor del diafragma, por ejemplo, es una piel del mismo lado que puede llegar y irradiarse al hombro y al miembro superior del tórax. El corazón, por ejemplo, que agarra los dermatomas C3 a C8, es un dolor precordial que puede irradiarse al miembro superior izquierdo, puede irradiarse a la región cubital, puede irradiarse a la región subesternal, ¿sí? A la nuca, a la axila, en fin. Incluso cuando hay un infarto de la base del corazón, de la cara posterior inferior del corazón, cara posterior inferior, la que descansa sobre el diafragma, el paciente viene con un dolor intenso en el epigastrio, que nos hace pensar mal a los médicos, ¿no? Porque imagínate que venga un paciente con dolor en la boca del estómago, en el epigastrio, y es un dolor agudo, intenso. ¿Qué vas a pensar? Miércoles, ¿qué pensarían? ¿Pensarías en el dolor de infarto? No. Pensarías, caramba, debe ser el estómago, se habrá perforado una úlcera, ¿qué pasará, no? O sea, lo que menos piensas es en un infarto. Pero el dolor de la cara posterior inferior del corazón, que descansa sobre el diafragma, produce dolor en el epigastrio. A continuación, náuseas. A continuación, vómitos. O sea, te asemeja un dolor abdominal. ¿Ok? Tengan en cuenta eso siempre. Por eso es que cuando reciban una emergencia, tengan en cuenta los antecedentes del paciente. Tienen un paciente que es gordito, que es pequeño, que tiene antecedentes de hipertensión, que es el paciente no hace ejercicio, es un paciente que tiene la vida muy tranquila, come demasiado, es gordo, tiene antecedentes de hipertensión,
y te dice, le cuento, doctor, que estaba comiendo una gran parrillada con mis amigos hace 2 horas, y hace media hora me ha venido un dolor súper intenso en el epigastrio. Bueno, te va a decir acá en la boca del estómago. Ese dolor se irradia hacia el hombro, hacia el brazo, y además el paciente está pálido, está hipotenso, etc. ¿Vas a pensar que es un dolor abdominal? No, podrías pensar, pero tienes que saber que ese dolor podría ser de un infarto. Entonces, tengan en cuenta eso. El dolor del estómago, por ejemplo, el dolor del estómago que toma los dermatomas 6 a 9, es un dolor que se refleja a nivel del tórax y la región subesternal. El dolor de los ovarios. El dolor de los ovarios toma los dermatomas T10 y además la región umbilical. Lo mismo que el dolor de la apendicitis aguda. El dolor de la apendicitis aguda empieza en el epigastrio y después recién se localiza en la fosa ilíaca. Entonces miren ustedes que cada dolor tiene su propio comportamiento. Ahí ustedes están viendo el dolor del útero que duele en la espalda baja, dermatomas S1, S2. El dolor de la próstata, dermatomas T10 y T12, va a doler en el área inguinal y en el escroto. El dolor de los riñones, dermatomas T10 y L1, duele la espalda baja, el ombligo. El dolor del recto, duele el sacro, muslo, pierna, etc. ¿no? Entonces, cada víscera tiene un mapa cutáneo que ustedes pueden ir pues analizándolo, y a medida que vayan pues subiendo de grado se van a ir dando cuenta de los diferentes tipos de dolor que tiene cada una de nuestras vísceras. Bueno, el umbral y la sensibilidad. Todos los dolores tienen un umbral, ¿no es cierto? El dolor cutáneo o superficial, que se da en piel, en fascia superficial, en las vainas, en los tendones, en ligamentos y en el periósteo, ¿sí? El dolor somático profundo se da en el periósteo, en los ligamentos, cápsula articular, tendones, fascias, músculos. Y el dolor visceral se da en el peritoneo, vísceras, huecas y parénquima y parénquima. Todos estos dolores tienen un umbral antes de proceder a la sensibilidad dolorosa. Bueno, hay varias teorías en el dolor, ¿no? Hay una teoría afectiva, hay una teoría de la especificidad, hay una teoría patrón o modelo, hay una teoría del control de la compuerta, hay una teoría psicológica, etc. Diferentes tipos de teorías que manejamos en el dolor. Pero lo único que les quiero decir es que el dolor es muy subjetivo y se comporta de acuerdo, de diferente manera en las diferentes personas. La característica del dolor evolutivamente, el dolor puede ser agudo, de inicio inmediato, de corta duración, además va a presentar aumento de los signos vitales como la frecuencia cardíaca, como la presión arterial, puede haber dilatación pupilar, puede haber aumento de la tensión muscular, disminución de la motilidad intestinal y ansiedad asociada. Ese es el dolor agudo. El dolor crónico es continuo, intermitente. Dicen que tiene duración entre 3 a 6 meses o más. Pues hay una adecuación a la respuesta autónoma. Produce irritabilidad, depresión, disminuye el sueño, disminuye la libido sexual, disminuye el apetito. O sea, miren ustedes las diferencias entre un dolor
agudo y un dolor crónico. El dolor puede ser somático o puede ser neuropático. El dolor somático es el dolor puntual, es el dolor que se refiere a cierto lugar en el cuerpo. El estímulo se identifica, el dolor es localizado, el visceral es referido, pero se lo puede identificar. El dolor es similar a otros dolores somáticos y mejora con analgésicos, con narcóticos o con aires. En cambio, miren el dolor neuropático. El dolor neuropático no hay estímulo. Es un paciente que siente dolor. No hay estímulo nociceptivo obvio. En general, el dolor está muy mal localizado. Es diferente del dolor somático y alivio parcial con analgésicos o narcóticos. Ustedes van a tener pacientes cada día con dolor. Cuando tengan dolor somático, pues no hay problema. Al paciente con dolor somático le das un analgésico, un AINES y se va a calmar. El problema es cuando tengas un dolor neuropático, es decir, un dolor de una terminación nerviosa, un dolor, por ejemplo, que produce el ciático, la ciatalgia, ¿sí? Ustedes saben dónde empieza el ciático, en la región sacra, y hasta dónde se extiende el ciático. El ciático se extiende a la nalga, al glúteo, al muslo posterior, a la pierna y a la planta del pie, ¿sí? Cuando el paciente te dice, doctor, tengo un dolor aquí en la espalda, pero ese dolor me llega hasta el pie, hasta la planta del pie. Entonces, ¿qué exagerado este hombre o esta mujer? ¿Cómo puede doler un dolor acá, empezar un dolor y llegar hasta la planta del pie? Pero es evidente, si te pones a analizar, el ciático tiene ramas que llevan hasta la planta del pie, hasta la planta del pie. Entonces, cuando un paciente viene, doctor, tengo un dolor en la región lumbar y se me irradia y no me calma con nada, entonces ese es un dolor neuropático, es muy difuso, no es puntual. El paciente no sabe cómo referirlo, a veces tiene como dolor, a veces como paresia, a veces como parestesia, a veces como calambre, etcétera, no sabe cómo referirlo y estás ante un dolor neuropático. ¿Qué le vas a dar a ese paciente? Pues a veces tienes que combinar muchas cosas, ¿no? Tienes que combinar AINES, tienes que combinar fisioterapia, tienes que combinar otros medicamentos que le vayan a calmar el dolor, ¿ya? La escala de evaluación del dolor, hay varias escalas, la escala visual analógica, la escala numérica verbal, la escala descriptiva verbal, indicadores fisiológicos, escalas de comportamiento. ¿Cómo es la escala visual analógica? Son unas reglitas que tienen una carita muy triste y una carita muy alegre, ¿no? La carita muy alegre está en el nivel 1 y la carita muy triste y dolorosa está en el nivel 10, ¿no? Y al medio está una cara triste, nada más. Pero tú le dices al paciente, sobre todo si es un niño, en qué nivel está tu dolor, ¿no? Y el niño, si te dice que además de cara triste está llorosa, el nivel es alto. La escala numérica, igual, ¿no? Tú le puedes decir al paciente del 1 al 10 en qué nivel está tu dolor. Si el paciente te dice en 9, en 8, en 9, en 10, es un dolor alto, ¿no? Si el paciente te dice 3, 4, es un dolor no tan intenso. Entonces, hay indicadores que nos sirven para valorar el dolor, ¿ya? Hay un síndrome que se llama el síndrome de doloroso, que tiene diferentes escalas de comportamiento. Por ejemplo, apretar los dientes, arrugar la frente, el reflejo de retirada cuando tú le estás revisando al paciente,
llorar, patear, tensión muscular si se trata de un niño, movimientos cautelosos o vigilantes, movimientos interrumpidos, pupilas dilatadas, etcétera, ¿no? Entonces, imagínate que tu paciente tenga una apendicitis aguda y tú le estés haciendo los diferentes, la diferente semiología para determinar que hay un dolor en la fosa iliaca. Entonces, si le aprietas mucho, pues el paciente te va a querer retirar, ¿no es cierto? Y si haces el signo del Bloomberg, el paciente va a llorar. ¿Saben ustedes cuál es el Bloomberg, no? Es apretar y descomprimir inmediatamente. Si haces eso, aprietas, duele y descomprimes inmediatamente, y esa apendicitis, el paciente te va a chillar, Ese es un signo patognomónico de la apendicitis. Entonces hay síndromes dolorosos que cuando nosotros estamos haciendo la revisión, pues podríamos bien munirnos de este tipo de gestos que hace el paciente, ¿no? Como ustedes están viendo. ¿Cuál es la orientación terapéutica en los dolores? Los AINES, por ejemplo, todos los AINES que conocemos, desde la aspirina, paracetamol, dioxadol, novalgina, diclofenaco, pues y no sé cuántos más, bloquean las prostaglandinas. ¿Ok? Los opioides activan el sistema analgésico descendente. Los anestésicos generales y locales bloquean la propagación dolorosa. Entonces, si el dolor es leve o moderado, puedes utilizar un AINES, que es lo que normalmente utilizamos. Si el dolor es muy intenso, puedes utilizar un analgésico opioide, ¿cierto? Si el dolor es crónico y por un cáncer metastásico, mejor dale pues medicamentos opioides del tipo de la morfina, o puedes darle opioides sintéticos, ¿sí? El tramadol, por ejemplo, es un opioide sintético. Si es una enfermedad terminal, pues dale morfina. Tuve un paciente que tenía cáncer de páncreas, que estaba con un cáncer terminal, y comenzamos a darle morfina cada 12 horas. Después aumentamos cada 8 horas. Después aumentamos cada 6 horas. Después aumentamos cada 4 horas. Al final de su enfermedad le dábamos cada 20 minutos al pobre. Claro, volaba con la morfina, ¿no? Pero se hizo adicto a la morfina. Pero ¿qué nos importaba? Le calmábamos el dolor y además el paciente se iba a morir. Lo que nos interesaba es calmarle el dolor al paciente. O sea, podrías utilizar en dolores intensos estos opioides o derivados de los opioides. Pero normalmente lo que hacemos es en dolores leves utilizar los AINES, como ustedes están viendo, ¿no? El paracetamol es un excelente analgésico, el paracetamol. El metamizol también. Y bueno, los AINES en general. ¿Qué quiere decir AINES? Analgésico, antiinflamatorio, no esteroideo, ¿no es cierto? Si el dolor es moderado, puedes usar opioides débiles, como la codeína, el tramadol. Acuérdense del Dr. House. El Dr. House metía codeína a su boca cada rato, ¿no? Le dolía mucho. El dolor es severo, puedes usar opioides potentes, ¿no? La morfina, la oxicodona, el fentanilo, en fin. Y si el dolor es muy intenso, puedes hacer métodos invasivos o hacer combinaciones de estos analgésicos. Les cuento que el fentanilo hoy en día se usa muy bien para el dolor,
pero resulta que el fentanilo es un medicamento que produce mucha adicción. Me contaba un colega que es jefe de terapia intensiva del japonés, que descubrieron que el fentanilo desaparecía de la terapia del japonés y descubrieron que los residentes se robaban el fentanilo. Un par de residentes y un par de internos se hicieron adictos al fentanilo, así que se metían fentanilo cada rato. Van a tener cuidado cuando usen fentanilo. ¿Por qué? Produce adicción. ¿Ya? Entonces ya saben ustedes lo que es la analgésico. Podríamos usar analgésicos simples, podríamos utilizar analgésicos narcóticos, podríamos utilizar analgésicos no narcóticos, podríamos incluso utilizar anestésicos, si vale el término, y otros medicamentos mucho más potentes. ¿Ya? Entonces, esto es lo que les quería decir del dolor y nada más. No se olviden que hay neurotransmisores del dolor que son muy importantes, ¿ya? Ahí ustedes están viendo algunos mediadores químicos y otros receptores del dolor importante. Bueno, eso es todo lo que les quería contar hoy. Al capítulo que damos examen. Estamos terminando, ya hemos dado 3 capítulos de generalidades. Lo que nos falta 2 o 3 más. Inmediatamente examen. ¿Okay? Tienen que estar estudiando. No les voy a estar avisando 2 o 3 semanas. Terminamos este capítulo de generalidades y damos examen. Y luego echamos a sangre y así sucesivamente.